Bendiciones del cielo, querido hermano. Bendiciones del cielo, amigo, que estás allí conectado. Grandes bendiciones para cada uno de ustedes y que el Todopoderoso continúe guiando nuestras vidas. Estamos contentos, agradecidos de Dios y de buen ánimo, porque nos permite iniciar este ciclo de conferencia titulado Jesús, la única esperanza, a cargo del Ministerio de la Mujer. Así que estaremos todo este mes impartiendo temas poderosos, tema de salvación. Muy bien, tenemos hoy un tema tomado del libro de Ruth. Libro de Ruth. Allí vamos a analizar lo que está aconteciendo con una familia, el drama que está viviendo allí una familia. Y veremos lo que el Señor tiene a bien entregarnos en este día. Pero antes de entrar aquí en este tema, me gustaría que podamos ir al libro anterior de Ruth, que es el libro de los jueces. En el capítulo 17, versículo 6, nos brinda una información que nos va a ayudar a poder tener un mayor entendimiento de lo que vamos a tratar en el libro de Ruth. Así que todos los que tengan Biblias, por favor, me acompañan al libro de los jueces, capítulo 17, versículo 6. La palabra de Dios la leemos en su nombre y dice: en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. El Señor nos está declarando lo que estaba aconteciendo. Las personas estaban de espalda a los preceptos de Dios. Era un tiempo de empeoramiento, de apostasía, de desorden. A lo bueno le llamaban malo, a lo malo le llamaban bueno. Posiblemente podemos llevarlo a la actualidad, lo que estamos viviendo hoy en día. Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Sin embargo, la intención de Dios es que podamos tener esa idea, mente y corazón, de forma tal que al finalizar el libro de los jueces, en su último capítulo, capítulo 21, su último versículo, 25, allí nuevamente nos declara lo que en el capítulo 17, versículo 6, nos declaró su palabra. Fíjate, capítulo 21, versículo 25, dice: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Nuevamente el Señor nos brinda la información de que había un desorden, las cosas no andaban bien, como decimos, estaban manga por hombro, así estaba la situación. Y esta situación trajo como consecuencia lo que se estaba viviendo en el libro de Ruth. Ahora sí, con esta información que tenemos, vámonos al libro de Ruth capítulo 1 y en sus versículos del 1 en lo adelante. Libro de Ruth capítulo 1 y en sus versículos del 1 en lo adelante. La palabra de Dios la leemos en su nombre. Dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él, su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer, Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab.
porque oyó en el campo de Moab decir que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Yo me detengo aquí, amigo y hermano que escucha. La palabra de Dios me está relatando lo que estaba aconteciendo en una familia. Había aflicción, había quebrantamiento de espíritu, había necesidades, había escasez. Dice la palabra de Dios que en Belén de Judá, que significa casa del pan y de la adoración, allí habitaba una familia de 4 integrantes. Elimelech, que significa mi Dios es rey. Noemí, que significa complaciente, agradable. Malón, que significa enfermo. Y Kelión, que significa débil o desfalleciente. La palabra de Dios me está hablando de una familia, de una pareja que tuvo 2 hijos, los cuales ninguno de los 2 gozaban de salud. Antes, en la antigüedad, los nombres eran dados según la situación que se estuviese viviendo. Y dice la palabra de Dios que Malón significa enfermo y Kelión débil o desfalleciente. Lo que me está declarando la palabra de Dios es que esa pareja de esposo tuvieron 2 hijos, los cuales ninguno de los 2 gozaban de salud. Dice la palabra de Dios que llegó hambre, escaseó el pan, y parece como un poco contradictorio que en Belén de Judá, casa del pan y de la adoración, escaseara el pan. Pero recuerda cómo inicia el relato, cómo el Señor quiere que tú y yo sepamos lo que está aconteciendo y por qué aconteció. Dice que pasó aquello en los días que gobernaban los jueces. Y el libro de Jueces nos declara a nosotros que estaba en un tiempo de empeoramiento, de apostasía, de desorden. Estaban llevando el estilo de vida que ellos querían y creían conveniente, aún colocándose de espalda a los preceptos de Dios. Esto trajo una consecuencia. Toda acción buena o mala, escucha bien, amigo y hermano, toda acción buena o mala trae una consecuencia en nuestras vidas. Y el accionar que llevaba el pueblo trajo como consecuencia que escaseara el pan en la casa del pan y de la adoración en Belén de Judá. Dice la palabra de Dios que cuando se levantó esta hambruna, donde escaseó el trabajo, donde las cosas estaban limitadas, empezó Elimelech a pensar, a analizar qué puedo hacer. Necesito un cambio, necesito ofertar un estilo de vida diferente a mi familia. Necesito un cambio notorio, evidente. Dice la palabra de Dios que Elimelech empezó a sentir la urgencia, la necesidad de un cambio, y analizó la idea de salir de Belén de Judá, casa del pan y de la adoración, para ir a los campos de Moab. ¿Por qué? Porque él entendía que allí iba a prosperar, que iba a avanzar, que iba a poder lograr metas, sueños, que podría él cambiar el estilo de vida y cambiarle el estilo de vida a su esposa y a sus hijos. Moab significa salida de mi padre, recipiente de basura, comida de cerdo, vasija para lavarme los pies. Eso significa Moab. Lo que me está diciendo la palabra de Dios aquí es que Elimelech, que significa mi Dios es rey, se debilitó y olvidó el significado de su nombre. Mi Dios es rey. Dice la palabra de Dios que entró en pánico, en temor, porque lo que estaba viendo le espantaba. Y decía, tengo que salir de aquí. Tengo que cambiar este estilo de vida. Tengo que crear condiciones más decentes para mi familia. Y dice la palabra de Dios que decidió salir de la casa del pan y de la adoración para ir a morar a los campos de Moab, donde la palabra de Dios declara que es vasija para lavarse los pies. Si te vas al Salmo 60,
Salmo 60, versículo 8. Allí te vas a dar cuenta lo que la palabra de Dios declara que es Moab. Vasija para lavarme. Cuando tú y yo nos lavamos los pies en un recipiente, ¿qué queda? Desecho, suciedad. Dice la palabra de Dios, no Daris Urbáez, la palabra de Dios que eso era Moab. Y allí se fue a habitar Elimelech con su familia, a Moab. Salió de Belén de Judá, de la casa del pan y de la adoración, del cerco y la protección de Dios, para ir a buscar un estilo diferente, un cambio de vida. Y fue a morar a los campos de Moab. Llegó allí cargado de sueños. Llegó allí con proyectos, con metas, con planes. Pero dice la palabra de Dios que aquel hombre que fue cargado de energía, de decisión, de avanzar, le sorprendió la muerte. Hay que tener cuidado. Las decisiones que tú y yo podamos tomar, siempre hay que tomarla pidiendo la dirección a los cielos y estando claros y seguros de que contamos con el respaldo de parte de Dios. No te muevas, no hagas nada sin consultarlo con los cielos y espera su respuesta, porque Él te guiará y va a conducirte por un camino correcto. Siempre prestar atención a la palabra de Dios nos hará caminar por caminos correctos. Dice la palabra de Dios que Elimelech tomó a su mujer y a sus 2 hijos y se fue a morar a los campos de Moab para avanzar, para lograr sueños, alcanzar metas. Tenía todo un mundo creado, pero dice que le sorprendió la muerte. Y posiblemente, Elimelech nunca pensó que la historia se iba a escribir así. Quizás Elimelech pensaba que allí iba a avanzar, iba a prosperar, iba a lograr, iba a haber un cambio notorio en la familia. Pero dice la palabra de Dios que le sorprendió la muerte. Y allí queda Noemí en compañía de sus 2 hijos, los que estando en Belén de Judá, en la casa del pan y de la adoración, tenían problemas de salud, pero el Señor asumía compromisos con esa familia. Y dice la palabra de Dios que estando allí en Moab, en los campos de Moab, tomaron para sí mujeres moabitas. Tomaron decisión de casarse, de formar una familia. Normalmente, generalmente, cuando nos casamos, lo hacemos con la intención de formar una bonita familia, de tener hijos, de crecer juntos, de avanzar juntos, de hacer proyectos en común. Pero dice la palabra de Dios que también a Malón y a Quelión le sorprendió la muerte. Así que los planes que ellos tenían también se echaron a perder. Así que ahí estaba ahora Noemí, sin su esposo y sin sus hijos. Aquella mujer que se le proveía, aquella mujer que se le suplía, aquella mujer que se le llevaba el sustento a la casa, aquella mujer que solamente supervisaba y velaba de que la casa estuviese en orden. Dice la palabra de Dios que cuando se quedó sin su esposo y sin sus 2 hijos, empezó a trabajar la tierra de los campos de Moab. Así que imagínense ustedes esa mujer sufriendo, lamentándose, porque su vida había dado un giro total, porque estaba experimentando mucho dolor, sufrimiento, soledad,
un vacío enorme por la pérdida de su esposo y sus 2 hijos. Y estaba allí trabajando la tierra, y trabajando allí la tierra, escuchó decir que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. ¿Sabe a dónde fue Jehová a visitar para bendecir? A los que permanecieron, a los que contra viento y marea decidieron creer en Jehová y esperar en Jehová. A ese Dios poderoso le gusta la fidelidad, premia la fidelidad, asume compromiso con los fieles. Y ella empezó a sentir ese vacío aún mayor, porque se sentía lejos, distante de su Dios. Dice la palabra de Dios que sintió la urgencia de salir corriendo de los campos de Moab, porque empezó a sentir que no encajaba, y ciertamente no encajaba, porque dice la palabra que era recipiente para lavarse los pies, salida de mi padre, comida de cerdo, recipiente de basura. Y allí trabajando la tierra, me imagino a aquella mujer bajo la inclemencia del sol, trabajando duramente la tierra, analizando en lo que se había convertido su vida, en el vacío que sentía. Dice la palabra de Dios que se levantó y habló con sus nueras. Orfa, que significa terquedad, y Ruth, que significa misericordiosa o compasiva. Y se levantó y le dijo: miren, regresen a casa de sus padres, adoren a sus dioses, porque yo he decidido regresar a Belén de Judá. En la intimidad de tu casa, sigue analizando, sigue leyendo este capítulo. Familiarízate con él, porque en este capítulo hay declaraciones de salvación, de vida y de esperanza. Dice la palabra de Dios que cuando Orfa y Ruth escucharon que Noemí se despedía de ellos con un beso incluso, y le dijo: vayan, adoren a sus dioses, vayan a casa de sus padres. Ya yo no tengo más hijos que darle a ustedes, y todavía estuviese esta noche con varón y quedara embarazada, ¿esperarían ustedes a que que ellos se realizaran como hombres? No, ¿verdad? Entonces vayan, adoren a sus dioses. Dice la palabra de Dios que la que se llamaba Orfa se despidió y regresó a casa de sus padres a adorar a sus dioses. Pero la que se llamaba Ruth dijo: no. Ya yo he aprendido que ningún Dios fuera de Él. Él es soberano, Él es Dios todopoderoso. Tú te has encargado de mostrarme, de enseñarme, de darme a conocer tu Dios. A ese Dios yo quiero servir. A ese Dios hoy yo decido rendir mi vida. Y le dije: mira, no me pidas que te deje, porque no te dejaré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y añada Jehová, escucha bien ya cómo está hablando aquella moabita: añada Jehová que donde tú mueras, ahí yo también he de morir. Hermanos, qué testimonio de poder dio esta mujer. Cómo Noemí pudo mostrarle, presentarle un Jehová poderoso, un Jehová vivo, un Jehová que vive y reina por los siglos sin fin. Cómo pudo crear la necesidad en una moabita de conocerle, de acercarse, de aproximarse, de creerle, de lanzarse en sus brazos y dejar que él organizara su vida.
que Él vaya restaurando, que vaya levantando, que vaya provocando cambios, pensamientos diferentes. Dice la palabra de Dios que Ruth anhelaba declarar gloria a Dios, al Dios a quien le servía Noemí. Eso fue un testimonio de poder que esa mujer dio. Un testimonio que lo vivía y que hizo que otras también anhelaran vivirlo. Y dice la palabra de Dios que cuando Noemí vio que Ruth estaba resuelta a no dejarla, a no abandonarla, le dijo: está bien, vamos. Cuando van caminando rumbo a Belén de Judá, a la casa del pan y de la adoración donde pertenecía Noemí, dice la palabra de Dios que estando allí, aproximándose, acercándose, las personas de Belén de Judá alcanzaron a ver a aquella mujer que venía de lejos en compañía de una moabita. Dice la palabra de Dios que ellos estaban atentos y se decían: pero esa es Noemí. Y me imagino que decía: pero ¿dónde está Elimelech? ¿Dónde está Malón? ¿Dónde está Kelión? Y cuando Noemí llegó hasta ellos, con mucho amor y alegría, ellos la saludan. Noemí, ¿cómo estás? Dice la palabra de Dios que Noemí le dijo: no me llamen más Noemí, llámame Mara, porque en gran amargura me ha puesto Jehová. Mara significa amargo. Así se sentía Noemí. Así sentía su vida, una vida amargada. Una vida que había experimentado golpes, dolor. Así se sentía. Y se lo expresó. Y estoy segura que mientras estaba trabajando la tierra en los campos de Moab, en eso pensaba Noemí. Posiblemente corrían por sus mejillas sudor y lágrimas. Y quienes la miraban pensaban que se trataba de sudor, de gotas de sudor. Pero allí estaba aquella mujer trabajando la tierra, sintiéndose vacía, sintiéndose arruinada, una vida amargada por la pérdida de sus seres amados. Dice la palabra de Dios que ella declaró algo de poder, de ejemplo para ti y para mí. Dice la palabra de Dios que Noemí dijo: salí con mis manos llenas, mas hoy regreso con mis manos vacías. Yo te pregunto, amigo, hermano que escucha, ¿por qué sintieron la necesidad de salir de la casa del pan y de la adoración? ¿Por qué se pusieron de acuerdo y dijeron: ya no hay lugar aquí para nosotros, necesitamos un cambio, necesitamos salir, necesitamos avanzar, prosperar, poder soñar? Era porque se sentían que sus manos estaban vacías. Y fueron allí, en aquella tierra donde muchas luces confunden, donde muchas luces te hacen creer que ese es el lugar correcto cuando no lo es. Moab, hermano y amigo que escuche, es el mundo. Muchas ofertas atractivas, muchas ideas para que analices y te hacen sentir y creer que hay oportunidad allí. Sin embargo, son caminos que conducen a la muerte, a la destrucción, a la pérdida. Noemí lo entendió. Noemí lo entendió, lo vivió. Y por eso fue que a gran voz dijo: no, es que yo salí de aquí con mis manos llenas y hoy yo regreso con ellas vacías. Se dio cuenta que donde realmente era feliz era en Belén de Judá, dentro del cerco,
Porque aunque tenía hijos enfermos, Dios lo mantenía con vida. Aunque había escasez de trabajo, Dios le proveía lo necesario. Y pudo entender que sus ojos, mente y corazón estaban enfocados en cosas que no tenían y que querían. Y que estaban pasando por alto todas las bendiciones que Jehová Dios a diario les estaba entregando. Como familia y como persona. ¿Sabe lo que pasa, hermano y amigo que escucha? Que nosotros muchas veces nos colocamos en el mismo lugar que se colocó Elimelech. Dios bendiciendo, Dios proveyendo, Dios ayudando, Dios supliendo, Dios librando, Dios organizando. Pero mi mente y mi corazón está enfocado en aquello que quiero y no tengo. Y estoy pasando por alto todas las demás bendiciones que Jehová me está entregando cada día. El usted despertar y ver un nuevo día es una bendición que Jehová Dios les entrega. ¿Cuántas personas se acuestan y no pueden ver un nuevo día? ¿Cuántas personas salen de sus casas a su trabajo, cualquier reunión, y no llegan ni a uno ni a otro? ¿Cuántas personas? El que estés vivo, el que pueda salir y regresar con bien a tu casa, el que pueda sustentarte y sustentar a los tuyos, son bendiciones que Jehová Dios está entregando. No importa cómo esté la despensa, no importa la situación, lo importante es que tú y yo estemos dentro del cerco para contar con el apoyo y la protección de parte de los cielos. Lo importante es que tú y yo podamos creer y vivir que Jesús es la única esperanza. Que no hay otro camino, que no hay otro lugar que me pueda a mí brindar la paz y la seguridad que brinda Cristo Jesús. Y Noemí lo entendió. Lo entendió después de, pero lo entendió. Aquí hay un mensaje para 3 grupos. No sé en cuál de ellos estás tú, pero tú y el Señor sí lo saben. Primer grupo. Para los que están en Belén de Judá, en la casa del pan y de la adoración. Pero estás acariciando la idea de momentáneamente, hasta que se organicen las cosas, o hasta que pueda finalizar la carrera, o hasta que pueda tomar esas materias, de salir de la casa del pan y de la adoración para ir a morar a los campos de Moab. Porque allí te están ofertando. Allí hay ofertas atractivas que tú entiendes que serán lucrativas. Sin embargo, el Señor te está diciendo, a través de su palabra, mantente dentro del cerco. Mantente en Belén de Judá. Porque yo prometo bendecirte y bendecir a los tuyos. Yo prometo visitar a mi pueblo para darles pan. ¿De qué estás necesitado? ¿De un empleo? ¿De alimentos? ¿Cómo anda tu finanza? ¿Cómo anda tu salud? De lo que necesite, el Señor conforme a su poder suplirá. Como lo entienda conveniente, de la forma que Él crea. Tus planes y tus proyectos tienen que estar sometidos a la voluntad de Dios. Para que puedas ir de gloria en gloria. Porque a veces el Señor permite cambios en nuestras vidas y nos muestra su gloria cuando te mantienes en integridad. Cuando donde estás lo único que te interesa es que el nombre de Dios sea glorificado y dar a conocer al Dios a quien tú sirves, como lo hizo Noemí. Segundo grupo, para aquellos que una vez estaban en Belén de Judá, en la casa del pan y de la adoración, los que trabajaban con amor, los que se depositaban su confianza en Jehová,
los que estaban dispuestos a gastarse en la obra si era necesario, y por alguna razón, por algún descuido, por alguna confusión, hoy no están en la casa del pan y de la adoración, y están en Moab. El Señor está haciendo llamados de amor y de misericordia para anunciarte que todavía hay tiempo de corregir el error. Dios le brindó la oportunidad a Noemí de corregirlo. Y cuando estaba allí trabajando en la tierra de Moab, dijo: no, espérate, yo regreso a Belén de Judá, de donde yo nunca jamás debía haber salido, donde yo era alegre, donde yo tenía paz, donde yo estaba rodeada de mi gente, de mis seres queridos. Ahí yo regreso. Y el Señor está haciendo llamados en esta hora a tu corazón para que sepa que ese no es tu lugar, que no perteneces a Moab, que tu lugar, tu posición está dentro del cerco de Dios, en Belén de Judá, allí, confiando en el Señor, poniendo tu vida a cuentas con el Señor. Allí está tu lugar, dentro del cerco, creyéndole, aunque tus ojos terrenales vean lo que vean, creyéndole. Como Job decía: yo sé que mi Redentor vive y que aún del polvo de la tierra Él me levantará. Aunque tus ojos terrenales lo que estén viendo ahora sea enfermedad, sea muerte, sea escasez, desempleo, un desorden, un descalabro espiritual o emocional, mantente dentro del cerco. Mantente creyéndole a Dios. Mantente buscándole, declarándole con tu boca que tú necesitas, que si tus manos están vacías, Él la llene, aleluya. Último grupo, para los que nunca han estado en Belén de Judá. Y Dios, dentro de su misericordia, te mantiene allí atento al tema, escuchando el tema, identificándote con el tema. ¿Sabe por qué, amigo? Porque Dios tiene plan y proyectos contigo. Y te puede utilizar como instrumento de bendición para colocarte en lugares que tú, dejándote poner en las manos del Espíritu Santo, otros tengan que glorificar el nombre de Dios. Otros anhelen servirle a ese Dios que tú has decidido servir. ¿En cuál grupo estás? Yo no lo sé. Pero te puedo decir que Dios está brindando la oportunidad de que hoy escuches su palabra, así como le brindó la oportunidad a Ruth y a Orfa. Sin embargo, Orfa dice que se devolvió a casa de sus padres a adorar allí. Pero que hubo una que dijo: no, yo he entendido y he comprendido y he creído que ningún Dios fuera de ti, oh Jehová. Tú eres soberano y excelso. A ti quiero rendir mi vida. A usted me quiero someter. Para usted quiero trabajar. Y yo quiero entrar dentro del cerco. Yo quiero estar allí en Belén de Judá, en la casa del pan y de la adoración. Y mantenerme creyéndole y esperando, gloria a Dios, sus bendiciones. Recibiendo, gloria a Dios, conforme a su voluntad, todo lo que haya de acontecer en mi vida. Yo te pregunto, amigo que escucha, ¿con cuál de estos dos personajes te identificas? ¿Con Orfa, que volvió a adorar a los dioses de sus padres? ¿Que fue nuevamente a llevar el estilo de vida que llevaba antes? Aunque ya había encontrado a alguien que Dios colocó en su camino para que le hablara de Él y de su poder salvador. ¿O te identificas con Ruth, que pudo entender que tenía que desprenderse de toda tradición, de toda costumbre pagana e ir a los pies de Cristo?
Entendió que su vida estaba vacía y que había uno que la podía llenar de esperanza, de fortaleza, de consuelo, de vida. Y ese alguien era Cristo Jesús. ¿Con cuál de estos dos personajes te identifica, amigo que escucha? Si hoy escuchando este tema, siente que el Espíritu de Dios está ministrando tu vida y te está indicando que tú eres la persona que fue para ti, gloria a Dios, que ha creado todo este trabajo evangelístico para que tú puedas conocer del amor y del poder de Dios. Yo te pido en el nombre de Cristo, que ahí donde estás, con tu laptop, tu celular, puedas escribir. Yo también quiero rendir mi vida a Cristo Jesús como la rindió Ruth. Allí donde estás solamente tienes que escribir: mi vida ha sido ministrada. Yo tengo la necesidad de formar parte de Belén de Judá. Yo quiero entrar en el cerco y la protección. Allí donde estás, escribe. Y habrán personas dirigidas por Dios que estarán dispuestas a llamarte, a buscarte y ayudarte a conducir por un camino correcto. Quiero tener una oración por ti, amigo, por ti, hermano, que ha sentido nuevamente la necesidad, como la sintió Noemí, de regresar a Belén de Judá y abandonar a Moab de una vez y por todas. Quiero orar contigo, ahí donde estás. Cierra tus ojos y entrega todo tu ser al que quiere tomarte en sus manos y darle forma. Declárale con tu boca: yo necesito que usted sea el arquitecto de mi vida. Sea usted el ingeniero de mi vida. Organice esta vida que está desordenada y vacía. Organícela conforme a su voluntad. Hoy he entendido que aún habiendo escasez y enfermedad, usted está presente. Por favor, cierra tus ojos y vamos a presentarnos con el Eterno, a presentar nuestra urgencia en el nombre poderoso de Jesús. Oremos. Padre bueno, gracias por su palabra. Su palabra tiene un poder extraordinario para libertar vidas, para romper todo espesor de tinieblas, para colocarse como una luz refulgente que nos indique dónde pisar, por dónde caminar. Gracias, Dios, porque es su palabra la que ha brindado el testimonio, gloria a Dios, que usted asume compromiso con los íntegros, con los fieles, que hay un cerco de protección, gloria a Dios, y que podrá entrar en él todo aquel que declare con su boca que necesita la presencia gloriosa de su Hijo Jesucristo, Señor. Padre, gracias por su bondad, por su misericordia, por su amor. Gracias por su palabra, que es la que nos ha puesto de frente a realidad y verdad. Esa gran verdad, gloria a Dios, que es de que usted bendecirá a su pueblo. Hay promesas. Y aquí hay amigos, oh Dios, que anhelan entrar al cerco, Señor. Aquí hay amigos que han escuchado. Aquí hay amigos que han sentido la presencia de orden divino ministrando su vida. Aquí hay amigos, oh Dios del cielo, que han entendido, han comprendido y han decidido, sobre todo, Dios santo y bendito, permitir que usted sea Dios en
Señor te acompañe. Bendiciones.